de Joel. Esto quiere decir que antes de esto no se había cumplido. Y esto se cumplió en el primer siglo. Y después de ese cumplimiento, pues dudamos que vaya a haber otro acontecimiento igual. Esto fue muy especial. Los israelitas de aquel tiempo, muchos rechazaron, pero otros fueron bendecidos aceptándolo. Y hoy día también muchos israelitas lo rechazan y se están perdiendo de este honor, de este privilegio, porque ellos fueron los primeros en haber sido escogidos por Dios, pero se están perdiendo muchas bendiciones por su incredulidad. Bien, entonces nos dice la Escritura que sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Y vemos aquí el apóstol Pedro toma la palabra y da la explicación del momento. Y Pedro dice, porque algunos comenzaron a decir, estos están llenos de mosto. Por decir, para actualizarlo un poco, en este tiempo unos hablarían español, otros inglés, otros japonés, otros chino, otros alemán, otros italiano y otros francés, ¿verdad? Y otros mexicano náhuatl, qué sé yo. En nuestro país tenemos varias lenguas que se hablan, ¿verdad? Los amuzgo, y también, y bueno, y por decir algo de nuestra patria. Así sucedió en aquel entonces, pero ahí nos da, leyendo el texto del libro de Hechos, nos dice qué tipo de lenguas hablaron. Quiero decirles que en el periodo del Antiguo Testamento había estos hombres y mujeres que recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron estos? Profetas, jueces, reyes y sacerdotes, pero no sobre todo el pueblo, solamente ciertos. Pero con la venida del Espíritu Santo, que nos dice Hechos capítulo 2, entonces todos los creyentes, no importando la raza, la nacionalidad, a partir de allí se iba a recibir el Espíritu Santo a todos, hasta los mexicanos, en este caso nosotros. Y también no haciendo división entre razas, entre color, entre siervo, entre libre, entre ricos y pobres, sino parejo. Dice, eso quiere decir toda carne. Es por eso que los invito pues a seguir meditando, a continuar meditando en este tema
que es el don de lenguas, parte 2, y el subtítulo, los creyentes samaritanos reciben el Espíritu Santo. Pasamos a lo siguiente, la siguiente diapositiva. Ahorita vemos la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuál era el requisito o cuál es el requisito para poder recibir el Espíritu Santo? Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Solo los incrédulos son descansados de este privilegio. Los israelitas se creían exclusivos. Pasamos a la siguiente de bien, entonces ya lo vemos aquí. Los creyentes samaritanos reciben el Espíritu. Estamos Samaria llegó a ser la capital del reino del norte de Israel. Eso lo dice. Semer fue el dueño del terreno. Ahora dice aquí cuánto dio la persona, hombre que lo compró. Aquí dice que dio 2 talentos de plata. ¿Saben cuánto es el peso de un talento? Se dice que el peso de un talento de la medida de aquel entonces es aproximadamente de 32 a 34 kilos. 2 talentos, entonces podemos pensar en cuántos kilos. ¿En cuántos kilos? 32, 34 en 68 kilos. 68 kilos de plata. Así es que fue un buen precio. En este tiempo, ¿cuánto será de dinero en 68 kilos o 64 kilos de plata? Si tuviéramos 1 kilo de plata, ¿sería bueno? ¿Cuánto tendríamos de dinero? Pues una buena suma. Ahora ya 64, 68 es mucho dinero. Era grande el terreno. Bueno, en Samaria reinó Acab, hijo de hombre, o sea, el hijo de la persona que compró y edificó el lugar. Y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Esto lo dice Primero de Reyes 16:30. Ocosías, hijo de Acab, reinó también en Samaria. Dice la escritura, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Ojo, dice, comenzó a reinar, porque en el comienzo de su reino murió. ¿Cuántos años reinó? Solamente 2 años. ¿En qué tiempo reinó? Aquí nos da un dato. Dice, el año 17 de Josafat, rey de Judá. En ese entonces, Israel estaba dividido en 2 reinos.
en el reino del norte, que eran 10 tribus de Israel, y el reino del sur, donde donde reinaban los hijos de David, los descendientes de David, con solamente 2 tribus, Benjamín y Judá. Ahora, cuando leemos un poquito más a fondo acerca de Samaria, se dice que Samaria fue sitiada en los días del profeta Eliseo. En dicho sitio hubo una gran cantidad de muertos a consecuencia del hambre por el sitio. ¿En dónde encontramos esto? Lo leemos en 2 de Reyes 6:24. Vamos a ir, porque esto no lo traigo escrito. 2 de Reyes 6:24. Rápidamente buscamos 2 de Reyes 6:24 al 30, que nos dice lo siguiente. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. ¿Se imagina? Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Luego explicamos en otra ocasión en qué consistía esto. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. ¿Se imaginan cómo estaba el hambre? Que estaban comiendo a sus propios niños estas mujeres. Pero resulta que se comieron al primer niño, y la otra mujer, cuando vio que ya le tocaba el turno, lo escondió, y esa era la queja y el reclamo, y lo denuncia ante el rey. Cocimos pues, dice el 29, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Qué terrible. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo, y esa era la queja delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El rey estaba quebrantado al oír todo eso. Y pasamos a leer el capítulo 7 de este mismo libro, versículo 13, 7:13 se los tengo. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Multitud de Israel había perecido, es decir, habían muerto. Y enviemos y veámoslo hoy, porque se acababa de oír una buena noticia. El rey de Siria había huido, y que habían abandonado el campamento, y que había mucha comida, y que había oro, alhajas, vestidos, etcétera. Bueno, pero eso en otra ocasión lo meditamos más detenidamente. Pero esa era la situación. Ahora, ¿por qué les vino todo esto a los israelitas? Porque eran idólatras, se apartaron de Dios y adoraban ídolos, hicieron un becerro de oro, etcétera. Y en lugar de adorar a Dios, adoraban al becerro. Y otras cosas más, otros ídolos abominables. Bueno, continuamos. El reino del norte desapareció al ser llevados en cautiverio a Asiria. Los que vivían en Samaria. Miren, con el rey Acab y Jezabel fueron uno de los peores reyes en idolatría. Sobresalieron, pero en idolatría y en ofender a Dios con sus ídolos.
Fue en ese tiempo cuando Elías oró para que no lloviera por 3 años y medio, para ver si los dioses en quien confiaba Acab y Jezabel, ellos mandaban la lluvia, pero esos dioses no servían para nada, eran falsos, no llovió. Y Dios se enoja con el pueblo de Israel por haber hecho todo esto. Pero les leo lo que dice el texto. Salmanasar, rey de Asiria, llevó en cautiverio a Israel, el reino del norte, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió otra vez a Samaria, el sitio del que hablamos anteriormente era Siria, pero ahora es Asiria, es parecido, la única diferencia es la A. Tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ajala, en Jabor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel, y aquí se nos da una razón, pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, se olvidaron de eso, y debajo de la mano del rey de Egipto se olvidaron de eso, y temieron en lugar de a dioses ajenos. Esto lo dice en 2 de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 7. El rey de Asiria puebla de nuevo a Samaria y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaín en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Primero de Reyes 17, a ver si no me equivoco aquí en la cita, 17:24. A ver si no es, creo que es segundo 17:24. Chéquenle ahí. Claro está que estas personas no eran temerosas de Dios. Por lo mismo Dios envió leones que los mataban. Por tal motivo la gente protesta contra el rey de Asiria, quien hace lo siguiente. Pasamos aquí la diapositiva. Bien, aquí está el texto. El reino del norte desaparece al ser llevados en cautiverio. ¿A dónde? A Asiria. Aquí nos da el texto, segundo rey 17:6. En el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria, Oseas, no el profeta, sino el rey Oseas, porque hubo un rey que se llamó Oseas. Cuando el rey Oseas reinaba en su 9º año, tomó el rey de Asiria a Samaria y los transportó a Israel a Asiria y los puso en Hala y en Jabor junto al río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Segundo de Reyes 17:6. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tristemente, trágicamente, podemos decir, Dios entregó a Israel en manos de sus enemigos. Qué terrible. Y buscando imágenes en Google, me encuentro esta, ¿verdad? Cuando Israel fue llevado en cautiverio, Samaria fue tomada, fue destruida por el rey de Asiria. En este caso, ¿cómo se llama el rey? ¿Se acuerdan? Salmanasar. Es el rey de Asiria, ¿verdad? Salmanasar. Ok, pasamos a la siguiente. Algo sucedió. Dice que el rey repuebla Samaria, pero con otra gente, y esa gente que pobló Samaria nuevamente, dice que era gente idólatra. Cada nación traía su propio Dios y pusieron sus dioses
en los templos, en los altares que los israelitas tenían de por sí. Pero cada quien escogió su templo y dice, este va a ser para nuestro Dios. Y varios dioses fueron adorados y Jehová Dios para nada. Entonces dice que Dios, ¿qué hizo Dios cuando vio a la gente que era mala, perversa, idólatra, no le temía? Dice que Dios trajo leones a Samaria. Y me hallé esta ilustración. ¿Se imagina? A mí me llama bastante la atención porque vean cómo Dios es tan bueno y tan misericordioso, bondadoso, porque hoy día hay mucha maldad en el mundo. Y quizá en algunas ciudades hay más corrupción que en otras. Dios es tan bueno. Si Dios quisiera destruir a las ciudades, a la gente, para Dios es tan fácil y tan sencillo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en esta ocasión? Miró con desagrado a esa gente y dice que vinieron leones. Muchos leones llegaron a la ciudad y comenzaron a matar a la gente. Qué terrible, qué terrible. Dios tiene el poder para multiplicar los leones. ¿Qué sería de nosotros si de pronto comienzan a bajar fieras salvajes de los montes y llegan a la ciudad porque no somos temerosos de Dios? Qué terrible. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama? Pasamos a la siguiente diapositiva. Romanos 2. Los samaritanos en el Nuevo Testamento. Esto lo vimos en el Antiguo, ¿verdad? Unas citas bíblicas. Ahora nos pasamos en el Nuevo Testamento. Y ya nos trasladamos hasta San Juan capítulo 4, donde se nos habla de la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Dice que esta mujer samaritana llega al pozo. El Señor Jesús le era menester pasar por Sicar y se sentó en el pozo de Jacob, donde los samaritanos acudían a sacar agua para beber. En aquel entonces quiere decir que no existía el agua potable que ahora tenemos. Se tenía que acarrear el agua, ¿se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes les tocó acarrear el agua para tomar? Bueno, a mí me tocó acarrear del arroyo. Allá en mi pueblo, acarreaba del arroyo para tomar. Y tenía que ir tempranito para que no me agarrara el calor del sol. Y esta mujer vino. Dice aquí, San Juan capítulo 4, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, había problemas entre los judíos y samaritanos. No se llevaban bien. ¿Cuál era la razón del problema? Seguramente los judíos y samaritanos se distinguían por su forma de vestir o tal vez hasta su forma de hablar era otra característica que les distinguía el uno del otro. Por eso la mujer conoció que Jesús era ¿qué? Era judío por su forma de vestir y su forma de hablar. Desde luego también nuestro Señor conoció que era una mujer samaritana, puesto que allí estaba cerca de la ciudad. Pero Jesús la conocía mejor. La mujer samaritana se dio cuenta que era judío, pero Jesús se dio cuenta la forma de vida que estaba viviendo esa mujer y vio que tenía problemas con el pecado.
tenía problemas de inmoralidad, estaba destruida moralmente, su matrimonio no tenía seriedad. ¿Cuántas veces se había casado? Cuando leemos el texto más a fondo, el Señor Jesús le dice, dialogando con ella, llama a tu marido. Y ella dice, Señor, no tengo marido. Y aquí hay una pregunta, ¿acaso quería quedar bien con el Señor? ¿Qué pensaba? No tengo marido. ¿Eh? Pero el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque ¿cuántos has tenido? 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido, es decir, estás viviendo en unión libre. Qué terrible. El Señor Jesucristo nos conoce a cada uno y sabe cómo andamos. Y como alguien dijo por ahí, sabe de qué pie cojeamos. Él nos conoce totalmente. El Señor tuvo compasión de la mujer porque Él no estaba allí, como decíamos hace un ratito, no estaba allí por casualidad. Él tenía un plan, Él tenía un propósito. Su plan era tocar el corazón de la mujer, cambiarla de forma de vivir, perdonarla, salvarla, y para que dejara esa vida de inseguridad y ahora sí, solamente tuviera un solo marido para toda la vida. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hoy día tenemos problemas en el mundo. Existe el racismo y también existen las clases sociales. Y ustedes y yo sabemos que existe la alta, la media y la baja. Pero aún esas tres están divididas en tres cada una. Así está el mundo. ¿Y por qué está dividida la sociedad así? Por algo que la gente no quiere reconocer. Hay pecado en la vida del mundo, en la vida de la sociedad, en la vida de los seres humanos. Hay pecado. Eso es lo que hay. Por eso hay tantos problemas en el mundo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, antes de terminar, los samaritanos, a ver un poquito más atrás, parece que hay otra. Bueno, ahí le dejamos un poquito. Los samaritanos creyeron en Cristo con la predicación de Felipe, pero faltaba algo. Los samaritanos eran accesibles al Evangelio. La prueba está que cuando oyeron el testimonio de la mujer samaritana, acudieron al pozo de Jacob para conocer a Jesús, el Mesías, el Cristo. ¿En dónde encontramos esto? Lo encontramos en Juan 4, 29 al 30, pero también en el 39, del versículo 39 al 42. A ver, vamos a ver por ahí. 39 del capítulo 4, 39, dice así la palabra del Señor. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, o sea, de Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué maravilloso. Los samaritanos eran accesibles a la palabra del Señor. Y así nosotros vemos que en el libro de los Hechos se nos dice que Felipe, descendiendo a Samaria, recuerdan, si recuerdan un poco acerca de Felipe, ¿quién era Felipe? A ver, alguien me lo podría decir, ¿quién era Felipe?
Felipe era uno de los 7 diáconos. A ver, ahí en Hechos capítulo 6, búsquenlo por ahí. Vamos a descubrir ahí a Felipe. ¿Quién era Felipe? A ver, descubramos por ahí. En el versículo 5, 6:5 de Hechos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí está el nombre de Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y Nicolás, prosélitos de Antioquía. Esos eran los diáconos. Felipe era uno de los diáconos, pero Dios le dio el don de evangelista, el don de evangelismo, y él, ejerciendo su don, se va a Samaria y comienza a predicar a los samaritanos. ¿Y qué creen? Que hubo un buen resultado y los samaritanos creyeron a la palabra de Felipe, creyeron en el Señor Jesús, fueron salvos y se bautizaron. Gloria al Señor. Eso quiere decir que después de creer hay que bautizarse. Los que hemos creído en Cristo ya hemos dado ese paso. Gloria al Señor. Pero ¿saben qué? Que resulta que aunque habían creído, les faltaba algo. ¿Qué era lo que les faltaba? El Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Cuando oyeron los apóstoles que estaban en Jerusalén, entonces enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto lo dice en Hechos 8, 5 al 8 y versículos 12 al 17. Pero ojo, aquí no se nos dice que estos discípulos al recibir el Espíritu Santo hablaran en lenguas, o estos creyentes. Pero debemos suponer que sí, aunque no lo dice, debemos suponer que sí. Porque si no, ¿cómo se hubieran dado cuenta el apóstol Pedro y el apóstol Juan que recibieron el Espíritu Santo? Es por eso que los apóstoles dieron por hecho que el Espíritu Santo vino también sobre ¿quién? Sobre los samaritanos. ¿Se acuerdan? Los samaritanos decían, la samaritana dijo, los samaritanos y los judíos no nos tratamos. Pero nuestro Señor Jesucristo rompe esa barrera. Y ahora Felipe predica siendo judío. Y los apóstoles siendo judíos ven con sus propios ojos que también los samaritanos son aceptados por Dios. Y Dios les da también a ellos el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y ahora judíos y samaritanos eran hermanos ¿en quién? En Cristo. Los enemigos fueron hechos amigos, hermanos, porque hubo fraternidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Con Cristo se rompen las barreras. Finalmente ya pasamos a la siguiente diapositiva. El Señor Jesús vio con amor a los samaritanos y procuró su salvación. Acuérdense cuando habló con la mujer samaritana. Llegan los discípulos con la comida y le dicen, Señor, aquí está la comida, ¿verdad? Pero antes le llama la atención que él estuviera hablando con una mujer. ¿Se acuerdan? Le llama la atención que estuviera hablando con una mujer. ¿Les parece raro? Tal vez piensan mal, pero
el Señor estaba queriendo salvar a esa mujer. Se va la mujer, se olvida del agua, se va, ya estaba tomando el agua de vida, el agua espiritual. Y cuando se va la mujer le dicen los discípulos, Señor, ya trajimos la comida, ¿por qué no comemos de una vez? Pero dice el Señor, yo tengo una comida que comer. ¿Y cuál era esa comida? O sea, leyendo el texto más a fondo ahí, ¿cuál era esa comida? Resulta que los samaritanos iban a venir y él les iba a hablar a los samaritanos. Si lo hallaban comiendo, es probable que los samaritanos dicen, mejor nos regresamos, no hay que interrumpir al maestro. Entonces, para él era muy importante que los samaritanos le conocieran y supieran quién era él. Y esa era la comida que el Señor tenía que comer, una comida espiritual. Gloria al nombre del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La comida espiritual es maravillosa, porque el Señor nos alimenta. Gloria al Señor. El Señor rompió las barreras y les ayudó en su reconciliación a los judíos y a los samaritanos. Ahora, vemos a la mujer samaritana 5 veces casada y divorciada, pero podemos decir, ¿se acuerdan de la mujer adúltera? Cuando los que le acusaban decían, esta mujer la hemos sorprendido en el acto mismo de adulterio. Moisés dice que apedreemos a tales mujeres. Pero resulta que, ¿dónde estaba el varón? Nada más llevaron a la mujer, ¿se acuerdan? ¿Eh? Entonces el Señor Jesús, que estaba escribiendo en tierra, levanta la cabeza y dice, pues miren, el que esté limpio sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y otra vez se inclina a seguir escribiendo. Y de pronto levanta la cabeza y ya no había nadie, solamente la mujer que estaba allí acusada. Y el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, Señor, se han ido. Dice el Señor Jesús, dice, yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Todos hemos pecado de una o de otra forma, ¿sí o no? Ahora, algunos han pecado más que otros. Algunos se han enlodado más que otros. Pues cualquiera que sea el lodo, poco o mucho, el Señor está dispuesto a perdonarnos y a cambiar nuestra forma de vivir. Si tan solamente rendidos a Él, le pedimos que nos perdone reconociendo nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Porque Él no hace excepción de personas. Él desea salvar a todos, pero no todos desean ser salvos, porque esto es personal. Hay que decirle sí a Cristo. Y no todos le quieren decir sí a Cristo. Le dicen sí a su pecado y a seguir viviendo y consintiendo su maldad, su pecado. Qué terrible. Hoy día los israelitas dicen, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los escogidos de Dios. Pero muchos de esos israelitas dicen, Cristo no ha venido, Él viene por primera vez y cuando Él venga va a traer paz al mundo. Y rechazan al Mesías y rechazan a Cristo. Pues aunque sean judíos y sean del pueblo escogido, si ellos no se arrepienten y si ellos no tienen fe en Cristo, que vino en el primer siglo, que realizó su ministerio, que murió y resucitó al tercer día, si ellos no creen en eso, no tendrán salvación y no recibirán el Espíritu Santo del Señor. Hacemos la siguiente. Estamos terminando. Hay otra diapositiva, ya es la última. Ay, parece que hay más. Bien, como les decía, los creyentes samaritanos se bautizaron
pero no recibieron el Espíritu Santo. Hasta que Pedro y Juan les impusieron las manos. Esto lo dice en Hechos 5, 12 al 17. Ahí nosotros lo podemos constatar. Hay una pregunta aquí, hay una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué no recibieron los samaritanos el Espíritu Santo al creer la palabra de Dios con Felipe? ¿Por qué no recibieron el Espíritu Santo? No olvidemos que todavía vivían los apóstoles en ese momento y que por tanto ellos tenían la autoridad espiritual del Señor Jesús, de modo que ellos debían dar el visto bueno a los demás apóstoles y llevar el informe a la iglesia de Jerusalén. Otra pregunta. ¿Cómo podemos saber hoy que una persona ha creído y ha recibido el Espíritu Santo? Los pentecostales modernos de este tiempo dicen, tiene que hablar en lenguas. ¿No le han dicho por ahí? Tiene que hablar en lenguas. Y si no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Y por eso ellos nos acusan a los bautistas y dicen, los bautistas no tienen el Espíritu Santo porque no hablan en lengua. Pero la pregunta es, ¿realmente ellos hablan en lenguas o le hacen a la pantomima? ¿Y a quién quieren impresionar con su supuesto don de lengua? A las pruebas nos remitimos, a la luz de la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos habla de la evidencia interna de una persona que recibe el Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo dice Efesios 1:13. Pero también nos habla de la evidencia externa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esas son las evidencias internas y externas de que se tiene el Espíritu Santo. Dijo nuestro Señor Jesucristo, el árbol por su fruto es conocido. Si una persona dice, yo tengo el Espíritu Santo porque hablo en lenguas, pero vive como mundano, ¿de qué sirve que supuestamente hable en lenguas? Pero otra persona dirá, yo no hablo en lenguas, pero yo tengo tantos años de haber creído en Cristo. ¿Cómo está viviendo? Su vida realmente ha sido transformada, como dice Pablo, es nueva criatura. Tiene que dar evidencia de que realmente está en Cristo. Querido hermano o hermana, ¿estás seguro o segura que el Espíritu Santo mora en ti? Esto es muy importante. El apóstol Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Está viviendo una vida distinta a como la vive el mundo. Pero si nosotros nos decimos cristianos y hablamos como hablan los mundanos, ¿sí? Y nos vamos, si un mundano me invita a ir a mover el bote, como dicen por allí, y ya voy, y ahí andamos, bailando las cumbias, bailando los danzones, bailando todo eso, ¿sí? Pero luego en el domingo estoy alabando al Señor. ¿A quién sigo realmente? Cuidado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tenemos que dar evidencia que tenemos a Cristo.
Porque el Espíritu Santo nos hace sentir que está en nosotros. Y dice el apóstol Pablo en un estudio más a fondo que Él clama dentro de nosotros diciendo, Abba Padre. Abba Padre quiere decir papacito. Sentimos la presencia del Señor en nuestra vida. Oremos, Padre, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Gracias porque me rescataste de mi vana manera de vivir. Si hay alguna persona que siente que no ha recibido el Espíritu Santo, puede clamar al Señor, reconocer que ha pecado contra Dios. Juntamente digámosle al Señor, Padre, reconozco que he pecado contra ti y que no estoy viviendo una vida transformada. Estoy viviendo como mundano. Pero ayúdame, Señor, a vencer todas estas cosas. Ven a mi vida, ven a mi corazón, hazme sentir tu presencia. Lléname de tu Santo Espíritu. Guíame a ser triunfante sobre las tentaciones, sobre las pruebas y sobre toda cosa que a ti no te agrada. Guíame, Señor, a honrar y a glorificar tu nombre, para dar testimonio, Señor, que verdaderamente mi vida ha sido transformada por Cristo. En el nombre de Jesucristo, Padre, perdóname. Amén.